Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Per Salazar. Vamos a tener una pequeña demostración de lo que vamos a ver en el taller de diseño de personajes para Ecran. Así que espero que en el tiempo que estemos juntos, ¿no? Obviamente pueden hacer algunas preguntas si tienen algunas dudas, pero vamos a ver una versión miniatura de lo que vamos a ver a lo largo del taller. Este es un taller de diseño de personajes directamente en 3D, ¿ok? Y lo que es interesante, pienso yo, es que las técnicas de 3D, 2D, en fin, hay muchas técnicas para diseñar. Obviamente este es un pincel más, un pincel un poco tecnológico, un pincel un poquito más moderno, por así llamarlo, pero al final del día siempre es el mismo objetivo, ¿no? El diseño en realidad en todas sus formas. Entonces, la idea es de mostrarles una nueva herramienta que puedan tener. Considérenlo un lápiz más, un pincel más, un tubo de pintura más. Y obviamente todas estas técnicas además se pueden intercambiar, se pueden mezclar. Pero lo que vamos a ver a través de este taller es el uso más específico, más especializado de lo que es la herramienta 3D. Sepan que además, ¿no? Más allá del diseño gráfico, diseño de personajes para cine y animación, diseño de escenarios, que también vamos a ver en otro de nuestros talleres, diseño de vehículos, en fin, todo ese es diseño en general. Hoy en día, como seguramente saben, hay nuevos medios de audiovisuales, nuevos medios de crear, nuevas maneras de crear imágenes, y cada vez se expande un poco más, ¿no? Ahora tenemos la realidad virtual, la realidad aumentada, hay artistas que crean NFTs también para el mercado de las criptomonedas. Entonces realmente es interesante tener una opción más, y creo que ese taller cubre bien esa necesidad. Lo que es interesante también es que hay una parte que es específicamente, obviamente, la herramienta 3D. En este caso vamos a utilizar ZBrush de Pixologic. Bueno, recientemente fue comprado por Maxon, fue durante muchos años Pixologic. Y ZBrush es una herramienta de 3D, no es la única, pero es una que está particularmente bien adaptada para el diseño de personajes. Es una herramienta que ya es madura, que tiene más de 20 años en la industria del cine, a la que yo pertenezco o en la que yo me desenvuelvo mayormente. Cine de animación, cine de efectos visuales. Es la herramienta que ustedes pueden encontrar en cualquiera de las producciones de los blockbusters de Hollywood, ¿no? Que ustedes vean un personaje, no sé, como Thanos, en una película de Marvel, o que veamos a Baby Yoda, o que veamos a cualquiera de esos personajes. Lo más probable es que en algún momento hayan comenzado su vida como un diseño tridimensional dentro de ZBrush, ¿no? Entonces siempre es interesante aprender esta herramienta. No es la única que existe, pero es la que vamos a utilizar para diseño de personajes porque es la más estándar en la industria, es la más, yo estimo que es una de las más veloces también para crear. Y esa es una parte, ¿no? La parte de la herramienta en sí. Muchas de estas cosas obviamente son utilizables en otros programas, ¿no? Son conceptos que son similares y utilizables en otros programas. Y otra parte del taller va a ser sencillamente fundamentos de anatomía, ¿no? Los fundamentos de anatomía que son importantes porque esos siempre es bueno repasarlo para aquellos que ya tienen algún fundamento. Es un tema bastante complejo en el que hay que practicar constantemente, pero para aquellos que no lo tienen también les va a permitir dar un salto adelante en su diseño, ¿no? El diseño de la forma humana es uno de los más complicados, sencillamente porque lo tenemos como referencia delante de nosotros todo el tiempo, y eso hace que sea difícil engañar al ojo, digamos, si el diseño no sale bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño demo. En este caso, estamos en ZBrush, esta es la pantalla que están viendo en este momento. Y un poco como cualquier creación que sea 2D o 3D, tenemos tendencia a partir de algún tipo de forma primitiva, ¿no? La única diferencia aquí es que como estamos en 3 dimensiones, lo vamos a ver en un instante, pues vamos a pensar en una esfera en vez de un círculo, ¿no? Muchos de ustedes, si alguno de ustedes ya hace algún tipo de diseño de cómics o algo así, que también es algo que cada vez se diseña parcialmente o totalmente en 3D hoy en día, y vamos a ver por qué, cuál es la utilidad de eso.
pero muchos van a comenzar con algún tipo de primitiva en 2D, muchas veces un círculo, un óvalo, ¿no? Como punto de referencia para luego construir un rostro, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hacer lo mismo, solamente que como estamos en un mundo tridimensional, no sería un círculo, sino una esfera, porque vamos a resolver el modelo en todos los ángulos. Y la ventaja de eso es que obviamente una vez que esté resuelto, vamos a poder utilizarlo en una película de animación, vamos a poder utilizarlo en un videojuego también, esa es una industria que utiliza mucho ZBrush, vamos a poder reutilizarlo muchas veces sin tener que volver a dibujar. ¿Okay? Hacia el final, si desean, pueden hacerme algunas preguntas, pero lo que hago es sencillamente utilizar ZBrush como una plastilina virtual. Realmente en ese sentido es muy similar. Y durante el curso obviamente vamos a ver más en profundidad todo lo que es la estructura del cráneo, los músculos del rostro, el esqueleto humano y todas las formas humanas. ¿Y por qué? Porque es muy, muy importante, ya que nosotros como seres humanos basamos mucho de nuestra percepción de formas en nosotros mismos, en nuestros cuerpos, en nuestros rostros, ¿no? Entonces siempre es un buen ejercicio repasar para aquellos que ya lo hacen, ya conocen bien la forma humana. Siempre es bueno repasar, inclusive si es para luego hacer algo totalmente distinto, ¿no? Muchos arquitectos, muchos diseñadores industriales se inspiran también parcialmente o totalmente de la forma humana. Y de ahí, para lo que es diseño de personajes, pues sencillamente hay diferentes estilos, obviamente hay diseños fotorrealistas o realistas, ¿no? Y diseños un poquito más estilizados, como los que vemos en las películas de animación, en las películas de Pixar, por ejemplo, y todo entre los dos, ¿no? O sea, tenemos personajes muy, muy detallados, obviamente por tiempos vamos a hacer algo un poquito improvisado, estoy improvisando acá, pero lo que es interesante es que siempre tengo esta base de anatomía que yo puedo, a la um, que puedo llamar, digamos, ¿no? Para darle un poquito de estructura a mi personaje. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, es realmente una plastilina virtual. Y vamos a ver, hay muchas maneras de hacer lo mismo, o sea, hay muchas maneras de construir cualquier forma. ZBrush no está limitado a crear personajes, ¿no? Se puede hacer realmente cualquier tipo de forma. Desde un punto de vista genérico, digamos, es lo que se llama un modelador 3D o un programa de escultura digital 3D, entonces realmente no hay límite a las formas que podamos crear, ¿no? En este caso, en el caso del taller de diseño de personajes, obviamente nos vamos a concentrar en eso, en personajes y en la forma humana, estilizada o no, pero sepan que ZBrush es utilizable para cualquier tipo de forma. ¿Okay? Y la idea es revisar al mismo tiempo que vamos creando un personaje, revisar todas las opciones que tenemos de creación de formas, ¿no? El rostro o la figura humana es solamente un pretexto para aprender el programa y para hacerlo, en este caso, haciendo algo que, como les explicaba, es, digamos, históricamente un tema de interés de cualquier artista, ¿no? La figura humana, desde siempre, desde la época de los artistas clásicos, ha sido siempre un desafío, una excelente manera de mejorar su capacidad de observación. Y como les decía, más allá del taller, el estudio de la anatomía es un eje o un fundamento de cualquier arte visual, que sea figurativo, o sea, que sea la creación de formas figurativas o que sea la creación de formas abstractas. Nada nos impide, obviamente, crear cosas totalmente abstractas. Pero
Y vamos creando nuestro pequeño personaje, que para ser sincero estoy improvisando. Hay muchas herramientas especializadas dentro de ZBrush, pero al final el uso de estas herramientas más complejas es más es un tema de confort. Las vamos a ver igual, vamos a ver varias herramientas, varias estrategias de creación de forma. No hay una sola manera de hacer las cosas. En eso es muy similar al arte tradicional o la cultura tradicional, ¿no? Hay diferentes métodos y al final la idea es de darle al alumno diferentes opciones y también con la experiencia muy probablemente ustedes ¿no? superen, por así decirlo, al maestro y traigan sus propios métodos que pueden ser mejores o más eficientes, más rápidos, dependiendo de lo que ustedes están buscando. En este caso estoy haciendo un personaje estilizado. Pero nosotros durante el taller vamos a revisar muy en detalle todas estas estructuras, ¿no? El porqué de cada uno de estos volúmenes, ¿no? No son volúmenes arbitrarios. Y lo que es interesante es que una vez que tenemos estas estructuras bastante sólidas, bastante anatómicamente correctas, por llamarlas de alguna manera, lo único que va a cambiar entre rostro y rostro son las proporciones y algunos detalles, ¿no? O sea, de una sola estructura facial podemos, sobre todo en 3D fácilmente, alterar y buscar nuevos diseños, ¿no? Según lo que estemos tratando de lograr. ¿Okay? Entonces, como les decía, ZBrush es un programa que es estándar hoy en día en creación 3D en diferentes industrias. Prácticamente todas las industrias que tienen algún tipo de salida en 3D van a pasar en algún momento por ZBrush, solo para enumerar algunas. Y lo único que cambia es el contexto, o sea, el contexto de diseño, qué cosa vamos a hacer. Las cosas que se logran en ZBrush son cosas como diseño de personajes para animación, diseño de personajes para películas con efectos visuales, por ejemplo, como les decía, alguna película de Marvel, algún monstruo ¿no? de alguna película. En cine de animación, que es exactamente el mismo flujo de trabajo, es solamente el estilo que cambia, ¿no? Un estilo un poquito más sintético, más simple, aunque depende. Eso es ya un tema de gusto y de dirección artística, ¿no? Si ustedes han visto cosas como las series de animación de Netflix, como Love, Death and Robots, por ejemplo, todos esos personajes han pasado en algún momento por un diseño tridimensional en ZBrush. ¿Okay? Otras industrias que utilizan constantemente, diariamente ZBrush son la industria del videojuego, mismo principio, ¿no? Todos los personajes que ven en juegos como Last of Us, como Fortnite, ¿no? Y como pueden ver, si yo menciono esos videojuegos, lo único que cambia es el estilo, ¿no? Un estilo un poquito más estilizado o un estilo un poquito más realista y todo entre los dos. De esa misma escultura, en realidad, por ejemplo, yo lo puedo hacer ir hacia un acabado más realista o un acabado más estilizado, ¿no? Por ahora estoy yendo a algo un poquito más exagerado. Y podríamos, de cierta manera, definir esos estilos en un espectro que va desde, ¿no? Algo extremadamente simple como un emoticon, ¿no? Un emoticon finalmente eso lo vamos a hablar en el taller porque vamos a hablar un poquito de anatomía, obviamente, y vamos a hablar de nuestra capacidad innata, digamos, a todos los humanos, ¿no? Es algo que está realmente codificado. Por eso es que es difícil también un poco la anatomía, cuando les decía que es un poco difícil engañar al ojo humano, es porque desde muy pequeños estamos acostumbrados
a reconocer. Es lo primero que estamos diseñados, digamos, para reconocer desde muy pequeños, es el rostro o la forma humana en general. Es una cosa que de la que vamos a hablar un poquito, se llama pareidolia. Pareidolia es la capacidad del cerebro de ver la forma humana en una forma abstracta. Entonces, a lo que voy es que tenemos rostros. Un rostro puede ser algo tan sencillo como un smiley, ¿no? O un emoticon, ¿no? O sea, todas las culturas del mundo, ¿no? Si hago sencillamente esto, ¿no? No necesito gran cosa. Si hago esto, ya automáticamente estamos programados, por así decirlo, para reconocer que se trata de un rostro, sin ni siquiera tener todos los elementos detallados, ¿no? Y de ahí podemos ir hacia cada vez más detalle, más definición. Y esa definición nos va a llevar eventualmente, ¿no? O sea, podemos pensar en esto en una especie de espectro que va desde lo estrictamente necesario, como por ejemplo el smiley o el emoticon, que define un rostro en el que ni siquiera hay textura, no hay definitivamente ni nariz, en algunos casos no hay cejas, definitivamente no hay orejas y cosas así, y sin embargo lo definimos como un rostro, hasta el otro lado del espectro, que sería el fotorrealismo, ¿no? Absoluto, en el que ya es indistinguible, por ejemplo, la creación de un actor sintético, un actor digital, de un actor real, ¿no? Que es lo que vemos en muchos casos hoy en día de, de películas con actores en las que se ha reemplazado o se ha rejuvenecido a un actor, ¿no? O se ha recreado un actor que ha fallecido, tal vez, ese tipo de situaciones, ¿ok? Entonces vamos de un extremo al otro con diferentes técnicas de diferentes procesos. Obviamente, en el caso de un actor que existe, hay otras técnicas como el scan 3D que permite sencillamente capturar la apariencia de la persona si es que está disponible, ¿no? Si es que la tenemos a mano para capturarlo. Pero en cualquier otro caso, sobre todo en los casos en los que diseñamos algo, ¿no? En los que diseñamos algo que no existe, que sea un personaje, por ejemplo, de animación, o que sea una mezcla de personajes que no existen, o una exageración, una caricatura. Entonces, en ese caso, muchas veces hay que hacerlo nosotros mismos como lo estoy haciendo acá, ¿no? ¿Okay? Entonces, acá hemos partido de una simple esfera y hemos jalado, empujado, esculpido hasta llegar a esto de acá. Entonces, en un primer paso vamos a crear la forma. Una cosa que es importante es en 3D nos estamos preocupando sobre todo por el volumen escultural, o sea, la forma, pero en realidad que es el equivalente un poco a la fase de dibujo, ¿no? Cuando hacemos dibujo en 2D, me refiero, lo que estamos haciendo es también crear proporción y forma. ¿Okay? El color es un poco secundario en el sentido de que el color no va a tener mucho efecto en en la apariencia realmente del rostro, no va a cambiar mucho. Es por eso que, por ejemplo, si vemos una película en blanco y negro, ¿no? Eso no nos impide reconocer a las personas, ¿no? Lo que tenemos que tener bastante bien definido es en realidad el volumen, antes que nada, que al final del día son proporciones, ¿no? Es luz y sombra. La otra cosa es que en 3D es relativamente simple reiluminar, recolorizar o pintar estos volúmenes, ¿no? Y en gran parte se parece al trabajo. Esto es básicamente, somos herederos un poco de aquellos que hacían maquetas, ¿no? No hace mucho tiempo ese tipo de trabajo se realizaba con maquetas
Hay una rama del cine que es el stop motion, por ejemplo, que fabrica este tipo de muñecos o de personajes físicos, ¿no? Obviamente con materiales tipo arcilla o plastilina, aunque también hablando un poco de los usos del 3D hoy en día, ¿no? Como les decía, son técnicas ahora que se cruzan, ¿no? Que se utilizan en los dos sentidos. ¿A qué me refiero con eso? Es que, por ejemplo, hoy en día se utiliza la impresión 3D, ¿no? O sea, en otras palabras, inclusive en el stop motion, ¿no? A veces es más sencillo o más rápido o más eficiente crear o bien el rostro inicial o bien las expresiones faciales, por ejemplo, e imprimirlas en 3D para luego fotografiarlo físicamente, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Es una técnica que es bastante flexible, reutilizable, ¿no? Relativamente rápida y de poco costo, que puede venir a ayudar a nuestras creaciones cinematográficas. Como les decía, ya lo único que cambia es el estilo que ustedes quieran darle a su personaje, ¿no? Más realista, menos realista, más sintetizado, más detallado. Eso ya es un tema de estilo y de tiempo. Otras industrias, como les decía, que utilizan la escultura 3D o el modelado 3D son, ya había mencionado el videojuego, la impresión 3D en todas sus formas, o sea, en diferentes industrias. La impresión 3D en realidad es bastante extendido, o sea, se puede hacer, por ejemplo, diseño de joyas en 3D, se puede hacer diseño de juguetes en 3D, ¿no? Muchos de los, si hay alguno aquí en la audiencia al que le gusta, por ejemplo, las figurinas, ¿no? Las figuras de acción. eh, no sé si alguno de ustedes conocen cosas como Hot Toys, por ejemplo, ese tipo de esculturas. Se hacían hasta no hace mucho tiempo a mano, pero cada vez más se crean también en 3D porque permite correcciones más rápidamente, reutilización también, ¿no? O sea, una vez que un elemento ya existe, es mucho más fácil compartirlo entre artistas, entre proyectos, ¿no? O sea, les doy un ejemplo para aquellos de ustedes que son fans de ese tipo de juguetes, ¿no? Una vez que he creado, por ejemplo, no sé, la armadura de Iron Man, por ejemplo, la puedo reutilizar, no tengo que volver a esculpir de cero todo, sino que puedo reutilizar o bien todo o parcialmente algunos elementos para un nuevo diseño, ¿no? Entonces eso me permite mayor flexibilidad. Si hago un rostro, puedo cambiarle las expresiones fácilmente para nuevas versiones también. Entonces es algo que me permite una gran flexibilidad y crear. Mientras más crees una base de datos, digamos, más se va a enriquecer mi biblioteca de objetos, ¿no? Y también, bueno, el tema del color, ¿no? Siempre puedo reutilizar la misma escultura y volverla a pintar de otra manera para diferentes acabados, diferentes definiciones. Otro mercado que utiliza bastante el 3D últimamente, o sea, cuando yo les menciono eso, lo menciono por lo que he visto alrededor mío. Yo no necesariamente he trabajado en esos mercados, pero un mercado que utiliza cada vez más la escultura 3D o el diseño 3D es el mercado del cosplay, ¿no? Si hay alguno de ustedes también interesado o que sigue a alguien en Instagram que hace cosplay, se dará cuenta que los trajes o las armaduras o los accesorios también, porque bueno, se pueden hacer armas, se pueden hacer cascos, ¿no? Son cada vez más sofisticados, más detallados y más veraces también, o sea, más similares a veces a la inspiración de la película, ¿no? Y eso es hecho posible gracias muchas veces a la escultura 3D y a la impresión 3D, ¿no? Es mucho más fácil detallar en una computadora que a mano, ¿no? O en todo caso más rápido definitivamente y más flexible, ¿no? Hacer revisiones, hacer mejoras, siempre podemos regresar
al file inicial para hacer ajustes y probar nuevas cosas. Entonces es una enorme ventaja. Y de ahí, bueno, hay toda una serie de mercados un poco más nicho aún, que utilizan la escultura 3D, diseño de joyas, algunos joyeros ya utilizan la herramienta 3D para ciertos tipos de diseño. No necesariamente utilizando ZBrush, pero utilizando programas similares. Hay gente que hace prótesis dentales, por ejemplo, o prótesis faciales en escultura 3D para ver cómo va a lucir el paciente después de la intervención, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay cada vez más aplicaciones, utilizaciones que utilizan esta herramienta. Videojuego, ya había mencionado. Y cualquier soporte virtual en realidad, ¿no? El metaverso, el NFT. Vamos a hacer un cursito pronto especializado en el NFT también. Pero la verdad es que todo parte de la misma fuente, ¿no? Es una creación 3D, una escultura 3D que me permite hacer eso. Y después hay como les decía, algunos mercados un poquito nicho, como la reconstrucción forense, por ejemplo, y algunos arqueólogos que reconstruyen los rostros de momias, ¿no? O de personajes fallecidos. En el caso de criminología, se utiliza también. Todo lo que antiguamente se utilizaba o se realizaba en escultura física puede ser ahora retomado en escultura virtual o modelado 3D. ¿Okay? No sé si alguien tiene alguna pregunta, podemos contestar alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda. Para hacerlo más interesante la conversación. Acá lo que estoy haciendo es agregando nuevos elementos. Pregunta si se puede animar en ZBrush. Buena pregunta. En realidad ZBrush tiene algunas posibilidades de animación, pero son muy básicas. No es realmente un programa de animación, es un programa sobre todo de diseño y de creación tridimensional. ¿Okay? De aquí generalmente se envía a programas especializados de animación esta escultura una vez que la fase de diseño está aprobada y terminada. Es muy básica la animación. Acá se pueden hacer algunos videos de previsualización, ¿no? Podemos hacer algunos videos para mostrar los objetos girando, cosas así, pero no se puede realmente animar propiamente dicho. Lo que se puede hacer es esculpir y pintar. Eso sí podemos hacer. Cambiar materiales. ¿No? Acá podemos poner un poquito de color, solamente para tener un poquito de variación, color. Y lo bueno es que podemos esculpir y pintar al mismo tiempo, ¿no? Eso es otra de las ventajas. Esto es algo que no sería posible hacer en el mundo real, ¿no? Sería complicado pintar, tenemos que estar absolutamente seguros de la escultura antes de pintar. Aquí podemos avanzar un poco del color, si deseamos, antes
hacer revisiones de escultura también al mismo tiempo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? Entonces, para animar, como les decía, sencillamente se prepara el modelo aquí y una vez que está eh, validado en volumen y en textura y en color, lo podemos pasar a un programa como, por ejemplo, Maya, ¿no? Este programa que estoy usando ahora mismo se llama ZBrush. Es un programa líder de escultura digital. No es el único, pero es el más expandido, ¿no? El más establecido, digamos, en la industria, que tiene más tiempo también. Todos los programas tienen sus... ¿Se acabó la grabación? Ahí está. Ya. ¿Qué recomiendo para animar en 3D? Bueno, yo generalmente utilizo Maya de Autodesk, pero en realidad es a la vez es un tema de confort. Hay muchas opciones en el mercado, incluyendo opciones gratis, ¿no? O muy cómodas. Una que es muy buena es Blender. Yo no lo utilizo mucho, pero lo he utilizado y no tiene nada que envidiarle a programas más costosos como Maya, ¿no? Las razones por las cuales los grandes estudios utilizan esos programas más costosos, más, entre comillas, profesionales, no tiene tanto que ver con la capacidad del programa, porque el programa Blender es muy capaz. Tiene más que ver, en realidad, con herramientas que muchos de estos estudios grandes, ¿no? Como Sony, como Pixar, desarrollan a través de los años para la plataforma que ellos han escogido, ¿no? Entonces, si ellos escogen Maya, por ejemplo, Pixar utiliza Maya desde prácticamente sus inicios. Entonces, hay muchas herramientas de animación que han sido utilizadas en películas como Star Wars, como las películas de Pixar, ¿no? Estudios como ILM, por ejemplo, estudios así. Entonces, ellos no solamente animan y modelan y texturizan también, sino que también desarrollan muchas herramientas específicas para poder eh, lograr esas películas, ¿no? Entonces, esas herramientas muchas veces no están disponibles a nivel público, o al menos no lo están rápidamente, ¿no? O sea, tiene que pasar un tiempo, a veces meses, a veces años antes de que caigan en el dominio público. Y entonces eso hace que ellos tengan que fabricar herramientas, programar literalmente herramientas específicas para permitirles hacer cosas que los programas no necesariamente pueden hacer de forma comercial, de forma básica, o sea, la versión que ustedes o yo pueden tener en casa. ¿Okay? Pero esa brecha se está volviendo cada vez más, se vuelve cada vez más democrático, ¿no? Y cada vez podemos tener más esos programas y esas herramientas, digamos, profesionales al alcance de todo. Y igual, o sea, gran parte del flujo de trabajo de esos estudios está basado igual en las mismas herramientas que estamos viendo acá. O sea, ZBrush es utilizado en Pixar todos los días, Maya también. Hay algunos programas específicos, muy específicos para tareas muy puntuales que son desarrolladas por esos estudios, ¿no? Y generalmente es basado en proyectos, ¿no? Por ejemplo, ya fue hace bastante tiempo, pero cuando tuve la suerte de trabajar en Happy Feet en esa época se desarrollaron unas herramientas específicas para el pelaje de los pingüinos, por ejemplo. O sea, los programas como Maya no tenían una solución o no tenían una solución ideal para obtener ese look, ese acabado, ¿no? Que se requería en esa época. Entonces, los programadores y los ingenieros tuvieron que programar algo específico. Por esa razón es que no pueden utilizar programas como Blender porque Blender vienen de una comunidad, digamos, libre y nada les garantiza obtener una respuesta de la comunidad a tiempo para hacer la película. Entonces ellos tienen
ideárselas, ¿no? Ingeniárselas y trabajar con alguien que sí le responde. Entonces, en el caso de Maya, que es de Autodesk, como es un programa comercial, el programa es un programa comprado por el estudio y por ende los programadores que crean Maya están en la obligación de hacerle un servicio, ¿no? de cliente al estudio y responder a sus necesidades, lo que no pasaría con Blender. Entonces, es esencialmente esa la razón, es una razón estratégica y hay muchos casos en los que probablemente no habría ninguna diferencia entre utilizar el uno y el otro y ya. Pero bueno, obviamente esos estudios son también proyectos altamente costosos y comerciales, no se pueden permitir digamos, el riesgo de quedarse sin terminar. Entonces, al utilizar esos programas industriales, comerciales, están seguros de siempre tener una solución para terminar. ¿Qué programas recomiendo para animar? Entonces, Maya, Max es muy bueno también, Blender puede animar muy bien ahí, Cinema 4D. El que más se utiliza hasta el día de hoy en la industria sigue siendo Maya, en gran parte, por las razones que ya les mencioné. Pero no quiere decir que los otros no sean buenos, ¿no? Entonces mi modelo en 3D lo puedo pasar a 3D Max para animar. Sí, totalmente. La única limitación acá es que vamos a tener que pasar a una etapa suplementaria que se llama retopología. Y la razón de eso es sencillamente porque ZBrush es una plastilina virtual que utiliza muchísimos polígonos, o sea, una malla muy, muy densa, ¿ok? Y va a ser un poco difícil animar directamente esto, ¿no? O sea, tendríamos que pasarlo por una otra fase más, que es de simplificación de la malla. Para simplificar un poco lo que les estoy contando, es un poco como si lo pasáramos a un motor de juego, ¿ok? Entonces, es una etapa técnica que no demora mucho, que es bastante sencilla y de esa manera lo podemos enviar a Max. O sea, lo podemos enviar como está a Max, es solamente que sería un poquito tedioso animarlo con esa cantidad de polígonos. Pero lo más importante, como les digo, es la primera fase, es de tener ese modelo, ¿no? Si no, no hay nada que animar, no hay nada que retopologizar tampoco. O sea, esta es la fase que es finalmente la más crucial, ¿no? Porque de eso depende el diseño en sí, ¿no? Cuando ustedes ven una película de animación como Buzz Lightyear, por ejemplo, o cualquier película de Pixar, o cualquier personaje, como decía, de Marvel, va a pasar primero por una validación aquí, y luego vamos inclusive esa fase de retopología para la animación o para el videojuego, por ejemplo, son cosas que se pueden hacer casi de manera semiautomática, ¿no? El valor está realmente en el diseño en sí. ¿Ok? Entre Maya y ZBrush, ¿cuál prefieres y por qué? Ok, son dos herramientas distintas para hacer cosas distintas. Maya es una herramienta, o sea, no es que prefiere el uno sobre el otro, sino lo que estoy haciendo aquí, lo que me están viendo hacer ahora, es mucho más fluido, ¿no? O sea, creo que están de acuerdo que en relativamente poco tiempo hemos pasado de una simple esfera, ¿no? A esto. Entonces es un proceso bastante orgánico, bastante intuitivo, bastante flexible. Y esto es algo en lo que Maya no es tan bueno. No es malísimo, pero no es tan flexible. Y eso en parte se debe a que este es un programa especializado. O sea, ZBrush hace lo que estamos haciendo muy bien, hace pocas cosas, pero las cosas que hacen, bueno, pocas cosas, es relativo también, hace igual bastantes cosas, pero no hace, como habíamos dicho, no hace la parte de animación, no hace la parte de efectos visuales, ¿no? Que son específicos a otros programas. Entonces, se ha concentrado en esa parte de diseño, que es muy importante, como les decía, porque a partir de aquí, es de aquí que nace todo, es de aquí que nace nuestro personaje. El típico flujo de trabajo es que va a haber alguien, ¿no? Como yo, como ustedes, después que hayan hecho el taller, que trabaje en el departamento de arte de la película, que proponga el personaje, ¿no? Entonces, es muy importante. Estamos hablando sobre todo de personajes, ¿no? Es básicamente su actor virtual.
Entonces, ¿no? Si ya hablamos, esto tiene un lugar obviamente en el proceso de cinematografía en su integral, ¿no? Eh, tenemos una historia, en este caso vamos a decir que es una historia de animación, tenemos un guión de animación, que dicho sea de paso podría ser, muchos guiones de animación podrían ser hechos con actores reales, muchos guiones con actores reales podrían ser hechos en animación, han habido muchos casos de películas de animación que han sido filmadas con actores reales y viceversa. Entonces en ese punto lo que tenemos es un director, un guión o varios borradores de guión, y inmediatamente, o en paralelo, mejor dicho, a ese desarrollo de guión, de historia, tenemos pues un casting, ¿no? Si fuera una película con actores reales, pues ya estaríamos buscando, ¿no? Un Tom Cruise, o un Brad Pitt, un, o un Mark Ruffalo, o quien sea, ¿no? Un actor o un rostro que corresponda a la historia que queremos contar, ¿no? En ese caso sería un casting. En el caso del diseño de personaje, bueno, tenemos aún más flexibilidad. Nosotros podemos crear estrictamente la forma, el diseño, el carisma, la apariencia de lo que queramos hacer, ¿no? Entonces, obviamente nos da mucha flexibilidad, pero es solamente para ilustrar un poquito la importancia de esta etapa de diseño de personaje, ¿no? Este personaje no necesariamente, porque lo estamos haciendo rápidamente, pero ¿no? Si uno se pone a pensar en Toy Story, ¿no? El diseño de Woody, el diseño de Buzz Lightyear, si pensamos en Wall-E, si pensamos en todos esos personajes, obviamente lo importante de la historia, o sea, hay un guión por un lado, pero obviamente está el diseño, que es muy importante. Entonces, esta etapa es crucial y es la que va a dictar el éxito o fracaso de todo el resto, ¿no? Entonces, por ahí vamos, ¿no? Entonces, entre Maya y ZBrush, sencillamente, ZBrush me permite hacer esas cosas con mayor velocidad, flexibilidad, ¿no? Y de una manera más orgánica, digamos, más flexible, ¿no? Entonces, estas cosas, todos estos puntos de referencia anatómicos los vamos a ver en el taller, los músculos, la estructura del cráneo, lo vamos a repasar en detalle, porque como les decía, más allá de la utilización específica de ZBrush, es verdad que vamos a utilizar específicamente ZBrush, pero más allá de eso está ese conocimiento, digamos, universal de la anatomía y de la estructura humana, que es reutilizable además, o sea, por el mismo precio, por así decirlo, ustedes se van a llevar ese conocimiento que es básico y que es además más, pienso yo, más divertido y más fácil, más acelerado, digamos, de ver en tres dimensiones. A veces es un poco más sencillo entender todas estas estructuras tridimensionalmente que en lápiz y papel. Lo que he notado es que mucha gente que ha seguido mi taller se vuelve automáticamente, si bien no vamos a hacer dibujo 2D, ¿no? Pero por todas estas cosas que les menciono, perdón, se vuelven automáticamente mejores en dibujo también. ¿Ok? Y la razón es simple, ¿no? Es que en vez de estar tratando de memorizar todas estas cosas en 2D, pues ya lo van a entender. Vamos a hablar de, por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿no? ¿Dónde nace el esternocleidomastoideo? Que es este músculo de acá del cuello, donde se origina origen e inserción, ¿no? Por ejemplo, y donde se conecta. Entonces después ya ustedes pueden escoger en hacerlo, pueden hacer un personaje así un poco semi-cartoon o semi-exagerado, o pueden hacer un personaje más realista, sí, realista, más natural, por así decirlo, ¿no? O sea, alguien con proporciones más reales, por así llamarlo, pero se darán cuenta que en realidad la estructura ósea, muscular, ahí donde se generan las arrugas, los pliegues, va a ser siempre, 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 siempre el mismo concepto, ¿no? En realidad, hacer un personaje estilizado no es ni más ni menos que escoger a qué cosas les vamos a dar más importancia y a qué cosas no, ¿no? Qué cosas vamos a omitir. Entonces, muchas veces comienza por un proceso como el que estoy haciendo, ¿no? O sea,
Es semi natural, ¿no? Comienza a tener bastantes arrugas, bastantes imperfecciones. Solamente lo que he hecho acá es exagerado las proporciones, ¿no? De los pómulos, en este caso, la forma del rostro. Y si quisiera hacer algo más realista, pues tendría que seguramente pues, rebajar estas exageraciones, ¿no? Tendría que ser un poquito menos extremo. Pero las estructuras están ahí, ¿no? Y como les decía, en 3D es relativamente fácil alterar esas cosas, ¿no? Como es una plastilina virtual, no necesito muchos clics, muchas, muchas cosas, ¿no? Para cambiar, por ejemplo, el ángulo de los ojos, fácil, un poco rápidamente, y obtener rápidamente diferentes versiones también, ¿no? Lo que puedo hacer también es duplicar, ¿no? Duplicar fácilmente aquí con este botón Duplicate y obtener diferentes versiones, ¿no? Ya les voy a mostrar varias maneras de hacer las cosas, pero puedo ir, ¿no? De esta versión a esta versión e inclusive crear diferentes versiones o diferentes personajes, ¿no? Si quiero tener diferentes personajes en la película o... Les voy a mostrar también cómo hacer algunos accesorios, ¿no? Simples, si bien la mayor parte el curso o del taller es acerca de esto, ¿no? De la anatomía de personajes. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguien tiene una pregunta? Y como les decía, hay bastante campo de aplicación para todo esto y no se limita solamente a personajes, ¿no? Como les decía, puede ser personajes, puede ser um, objetos. Hay gente que diseña automóviles en ZBrush. Vamos a hacer un taller de diseño de vehículos también. Pero al final son, como les digo, no es un programa que haya sido diseñado para algo en particular. Es un creador de formas. Entonces, es una especie, lo pueden pensar como una especie de Photoshop tridimensional, ¿no? Y hablando de Photoshop, por supuesto, pueden también combinar sus creaciones en 3D con diseño 2D, ¿no? Porque al final lo que estoy viendo lo tengo, o sea, puedo escoger un ángulo que me convenga y utilizarlo como base para mis diseños, para continuar en 2D. O sea, nada me impide pintar esto terminar de pintar esto en Photoshop o hasta imprimirlo en papel si quiero, ¿no? Esto es solamente un creador de imágenes, pero tridimensional. ¿Alguno de ustedes ya conocía este programa o no? No, buena pregunta. Para realizar las expresiones de los modelos en 3D se necesita tener varios diseños de rostro por separado. No, no necesariamente. Acá tenemos un sistema, o sea, lo podemos hacer así, efectivamente, ¿no? O sea, se duplica sencillamente el rostro y se hace, ¿no? Se parte de una versión neutra. Vamos a decir que esta, vamos a partir del principio que esta es la expresión neutra, ¿no? Obviamente no lo he hecho los ojos ni nada, pero si partimos de la idea que esta es la expresión neutra, me voy a, voy a pintar nada más ahí donde tiene el bigote. Tengo que definirle más los labios, ¿no? Pero es solamente para ilustrar la pregunta. Partimos del principio que este es el rostro base, con una expresión neutral. Lo que puedo hacer aquí, hay varias maneras de hacerlo, pero una es crear
capas. ¿Ya? Las capas dentro de ZBrush no funcionan como los layers o las capas en Photoshop. Si bien tiene el mismo nombre, lo mejor es sencillamente adaptarse al léxico del programa. ¿Ok? No es estrictamente como el uso de capas en Photoshop. Pero lo que puedo hacer es crear una capa y lo que hace esta capa es que comienza a grabar todo lo que haga a partir del momento de la creación de la capa, ¿no? Entonces eso me puede servir, por ejemplo, como método para crear expresiones faciales. Noten, por supuesto, no les había hecho hincapié en eso, ¿no? Que una de las muchas ventajas, aunque ya en Photoshop también se puede hacer, pero una de las ventajas de este programa es que se trabaja en simetría, ¿no? Ustedes pueden activar y desactivar la simetría. En este caso, ¿no? Sigo la simetría, ven que ahí está, tengo dos puntos, o sea, todo lo que haga a un lado se va a reproducir en el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría crear una expresión facial, poner una sonrisa, por ejemplo. Y lo que está haciendo aquí, esta capa, este layer, es que está grabando todos los movimientos que estoy haciendo ahora, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacer una impresión también de malicia. No le he puesto los ojos, así que es un poco difícil tal vez notarlo. Puedo hacerlo simétrico o asimétrico, dependiendo de lo que quiera hacer. Y una vez que terminé, presiono acá el botón REC y queda una capa visible, pero si hago clic en el ojito, regreso a la expresión neutra, ¿no? Entonces eso responde a la pregunta, ¿no? Si no, puedo hacerlo como un objeto separado, como lo puedo hacer utilizando estas capas. ¿Ok? Ahora, estas capas funcionan por objetos, ¿no? Tendría que ajustar nosotros. Sí, es como realizar una cerámica. Es muy parecido a trabajar en cerámica, efectivamente. Con la ventaja de que, bueno, uno, no tienes que comprar más cerámica cuando te quedas sin cerámica. Y dos, es, bueno, es infinito, ¿no? Es reutilizable. Es, una vez que dominan la creación de uno de estos rostros, pueden reutilizarlo como base para otros, o regresar más tarde y mejorarlo. Esta es una de las razones por la cual justamente cuando mencionábamos los hot toys, si conoces hot toys, ¿no? Es que se nota que algunas esculturas han sido mejoradas en el tiempo, ¿no? Han sido retocadas, mejoradas. Y muchas veces parten de algo que ya fue hecho anteriormente, ¿no? Una colección de un año anterior, tal vez, ¿no? Alguna revisión, alguna mejora. Entonces es bueno porque no hay que comenzar de cero cada vez, ¿no? Y así vamos agregando, ¿no? Detalles. Vamos a ver, muchas veces se agregan los elementos un poco como es en la realidad, o sea, por separado, pero eso ya también depende un poco de cómo quieren trabajarlo. No hay una sola, como les decía antes, no hay una sola forma de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, acá si le quiero agregar los ojos en sí, voy a agregar una esfera y la voy a posicionar, la voy a poner en su lugar. Todo eso lo vamos a ver durante el taller, obviamente, en detalle. ¿Ok? Podemos, así como hicimos el bigote, podemos al menos sugerir. Hay programas especializados y hay, dentro del mismo ZBrush también hay un módulo que permite crear un cabello realista, ¿no? Eso va un poquito más allá de lo que vamos a ver en el taller, lo podemos ver rápidamente.
pero eso ya es un tema de textura y acabado, ¿no? El propósito del taller es sobre todo de bien manejar estas herramientas fundamentales, ¿no? Porque como les decía, es aquí donde nace realmente el personaje. Vamos a hablar un poquito también de diseño de personaje en general. O sea, en ese sentido es bastante universal, ¿no? Diseño de personajes que sean 2D, en 3D, realista o no, se va a apoyar siempre en estos parámetros o en estas técnicas, en estos fundamentos que son la anatomía, la estructura ósea, los músculos, ¿no? Algunos conceptos de diseño en general. Entonces, eso es realmente lo más importante. Después, los detalles. Para comenzar, hay varias maneras de hacer estos detalles, o sea, no hay una sola manera. Y es relativamente simple, ¿no? Hay procesos que son semi-automatizados para obtener esos efectos. ¿Ok? En este caso, lo que voy a hacer es que he creado una máscara, solamente para la masa del cabello, solamente para ponerle algún tipo de cabello. Y voy a extraer, o sea, voy a crear una nueva geometría basada en esa máscara. Todo esto lo vamos a ver en el taller. Y esto me crea, como pueden ver acá, tengo un nuevo objeto que he creado aquí, que se llama Extract, que puedo pintar, esculpir por separado, ¿no? O sea, ya no es parte del rostro, lo acabo de separar del rostro al pintar esa máscara. ¿No? He pintado esa máscara y lo ha separado. Es como si hubiera hecho un copy and paste. Y eso me permite un control más específico de esa zona, ¿no? Entonces, lo mismo sería, por ejemplo, si quiero extraer, puedo hacer lo mismo, ¿no? En su camisa o algún accesorio, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Durante el taller vamos a tener la posibilidad también de responder obviamente, algunas dudas que tengan específicas a lo que ustedes quieran crear, ¿no? No todos van a tener como óptica necesariamente el mundo de la animación, entonces voy a tratar de orientarlos también cómo podrían hacerlo, o algunos específicos, ¿no? Algunas ideas de cómo podrían lograr. Pero al final tienen que ver este programa como un creador de formas, ¿ok? Eso es lo que es. En este caso específicamente estamos haciendo un humano, o un humanoide, pero lo podríamos utilizar para cualquier tipo de forma, ¿no? Lo que es luces y sombras lo vemos, como les decía, lo vemos en un programa aparte que se llama Keyshot, ¿ok? Entonces básicamente lo que hacemos es crear forma y color en ZBrush, y luego la ventaja del mundo 3D es que yo puedo enviar esta escultura para ser iluminada, ¿ok? En otro módulo que se llama Keyshot, que vamos a ver también. Y aquí les voy a poner como ejemplo algo que ya ha sido hecho. Vamos a cargarlo rápidamente. A ver si cargamos. Yo también tenía un tema de cowboy aquí justamente en una escena. Para verlo juntos. Bueno, es un modelo un poquito pesado, pero aquí lo vemos en...
Acá es un modelo similar al que acabamos de hacer, nosotros vaquero. Ok, pero lo que tenemos ahora sí es que en este programa, eso lo vamos a ver en el taller, también podemos iluminar al personaje, entonces ahí ya comenzamos a crear texturas un poco más sofisticadas, luz, sombra, ¿no? Podemos inclusive crear un poco de cabello, como les dije, un cabello un poco simple, pero nada nos impide luego coger este modelo y hacer mayores retoques en Photoshop para agregar más detalles, etcétera, ¿no? Entonces realmente hay todo un proceso que nos puede permitir llevarlo muy, muy lejos dependiendo del tiempo que le demos, ¿no? Eso es, entonces, con eso tenemos un pequeño demo de cómo trabajaríamos. No sé si tienen alguna pregunta para ir terminando un poquito esta demostración. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre cómo desarrollaríamos el taller, tal vez. ¿No? Había una pregunta acá que creo que no respondí. Para realizar... no sé, está bien. Eso ya respondí. Bueno, muy bien. Entonces, los esperamos en ECRAN para este taller. Como les digo, hay muchísimas aplicaciones para este tipo de talento o de competencia, ¿ok? Que va desde la creación de personajes para cine de animación, para personajes fotorrealistas para películas con actores, ¿no? O muchas criaturas, muchos monstruos, muchas naves espaciales están hechas obviamente hoy en día en 3D. Y tenemos toda una parte de la industria en general que utiliza cada vez más 3D para visualización, para videojuegos, para NFTs, para realidad virtual, realidad aumentada, y todo nace de un diseño de 3D. Este taller es de diseño de personajes en 3D porque es un tema que amerita, digamos, una especialización, o sea, de concentrarnos en ese aspecto primero. Pero vamos a ver otros también. Tenemos otro que es un taller de diseño de escenarios, mismo principio, pero ese lo vamos a ver un poquito más dentro de Maya. Entonces, realmente entre ZBrush, Maya, Keyshot, todos estos programas tienen una buena caja de herramientas, digamos, que les va a permitir ayudarlos en cualquiera de sus producciones audiovisuales que sean filmadas, que sean animadas, que sean en motores de tiempo real de videojuegos, que sean en impresión 3D, que sean en stop motion. Entonces, realmente hay muchísimas cosas que se pueden lograr con esta herramienta. ¿Ok? Entonces, bueno, gracias por seguirnos. Espero que les haya gustado esta breve presentación. Hemos tratado de ser específicos e ir un poco al grano. Y espero que les haya gustado y los veo muy próximamente en el taller de... ¿Ok?